Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 29 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel López Trujillo. Miguel Ángel nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como coach de negocios y inversión. Y quería también daros una noticia importante, y es que quería comentaros que vamos a darle un respiro al programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores, el POP. Este programa lo comenzamos con mucho cariño en 2019 con un pequeño grupo de científicos muy valientes que sentían la necesidad de reorientar su carrera, ¿no? Y desde entonces pues hemos estado acompañando de manera ininterrumpida, junto con mi compañera María Fábregas, a 153 alumnos de 91 ciudades en 22 países de todos los continentes todas las semanas. Pues bien, en ese tiempo he visto transformaciones maravillosas, tanto en lo profesional como en lo personal. Y puedes ver algunos ejemplos en nuestro canal de YouTube. Y hemos recibido también muchísimo cariño y respeto de todos nuestros alumnos, que además nos han ayudado enormemente a seguir trabajando y a mejorar cada día el programa, ¿no? Pues bien, en este próximo curso hemos decidido darle una pausa al POP para poder centrarnos en otros proyectos, ¿no? De los que ya os iremos contando. ¿Significa esto que a partir del 2024 ya no habrá POP de momento? Correcto, no va a haber. Ahora, ¿significa esto que ya no podrás apuntarte a POP? No, porque aún puedes hacerlo para este último grupo que comienza muy pronto y que termina en diciembre. Así que si necesitas reorientar pronto tu carrera profesional y quieres saber más sobre este programa de transformación profesional, que como te digo, ya se concluye este año, te invito a hacerlo en pop.carrerascientificasalternativas.com. Y ahí verás un montón de información, una serie de vídeos explicativos para ver si es esto lo que tú necesitas. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Ahí tienes la entrevista que tuvimos con Miguel Ángel López Trujillo. Miguel Ángel, es un gustazo tenerte hoy en el programa. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Mira, vamos a empezar por el principio, si te parece, ¿vale? Vamos a dar un salto temporal tremendo y vámonos al Miguel Ángel de 15 años o de 18 años. ¡Ostras! Cuando empezabas a interesarte por cosas concretas, ¿no? Cosas concretas para dirigir a lo mejor tu vida o tu interés para esa cosa concreta. ¿Vale? ¿A ti qué te gustaba antes de empezar la universidad? Bueno, a mí la historia. Yo soy doctor en historia y empecé a encantarme la historia pues con el libro de séptimo de GB de historia o séptimo sexto, era todavía jovencito. Madre mía, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Era el libro de sexto de GB que nos empezaban a dar historia y me acuerdo que me fascinó la parte de la Edad Media y me fascinó la parte de los monjes medievales, porque yo he sido siempre muy empollón. Yo soy el empollón de la clase, uno de los empollones de la clase, y a mí me fascinaba, ¿no? Los monjes medievales que se dedicaban a orar, a trabajar, a estudiar, y me acuerdo los dibujitos que había en aquel libro, me parecieron fascinantes. Y bueno, pues encontré una de mis vocaciones que fue la historia y me ha dicho con 18 años. Realmente cuando estaba en tercero de BUP, tuve un profesor extraordinario que era Javier Gómez de Espelosín, que es especialista en cultura griega, que me dio unas clases fantásticas. De hecho, fue el último año que dio clase en instituto, luego le fiché a la universidad, bueno, luego acabé en la Universidad de Alcalá. Y un día nos llega a clase y nos dice, oye, ¿alguno de vosotros quiere una excavación arqueológica? Porque tengo aquí un compañero de la universidad que está buscando gente para colaborar. Y un compañero del Insti y yo mismo nos presentamos y con 17 añitos pues empecé a ir a excavaciones arqueológicas en Guadalajara y calcolíticas concretamente, y ahí estaba. En vez de estar tomando cervezas en julio, pues cogía un pico, me iba a una excavación calcolítica dando picotazos y ahí estuve hasta los 21 22 años yendo a excavaciones. O sea bueno, que... Vamos a ponerlo en contexto. Miguel Ángel es profesional senior en desarrollo de negocio, en ventas, en management, en emprendimiento y capital riesgo. Y también eres coach de negocio y de inversión. He hecho muchas cosas en la vida. A eso iremos un poquito después. Pero cuando tú estuviste en la carrera y pensaste en la posibilidad de incluso especializarte en un área concreta y hacer un doctorado, en esos momentos, ¿qué tenías tú en la cabeza? ¿Qué es lo que tú querías hacer con tu vida? Te voy a ser extremadamente sincero. Y extremadamente sincero significa que no tenía ni puñetera idea. ¿Vale? ¿Y por qué hice el doctorado? Pues en parte porque no había sexto de carrera. Entonces, como te he dicho antes, yo soy un empollón y claro, llegado el fin de la carrera, digo, bueno, ¿y ahora qué hago con mi cuerpo? ¿Sabes? Entonces, es una de las cosas que yo siempre le he reprochado y le sigo reprochando a la universidad. Yo soy muy crítico y muy bestia.
Entonces, una de las cosas que le critico a la universidad es que es una fábrica de parados y que la gente que nos da información pues no tiene ni puñetera idea de qué hacer con la carrera profesional de gente joven como fui yo entonces. Entonces fui un poco por inercia, ¿no? Vamos a ver, había vocación, mucha vocación. Pero es que a mí nadie me dijo lo contrario. O sea, nadie me dijo, oye, es que tienes otras alternativas. Es más, me acuerdo, por ejemplo, del vídeo que tenemos grabado los compañeros de quinto de carrera cuando hicimos la ceremonia de graduación y todo. Me acuerdo perfectamente de una de las compañeras que cuando nos graduamos y tuvimos el título académico en la mano, dijo, bienvenidos al paro. Y es cierto, o sea, ya imagínate, entras a la escuela de parvulitos, con 3, 4 años, te saca la licenciatura con 22 y dices, ¿y ahora qué? Porque es que no sabía qué narices hacer. Entonces, vamos, empecé el doctorado un poco por inercia y luego, claro, el tema lo fui encontrando, ¿no? No tenía un tema muy claro. Anduve preguntando, evidentemente quería hacer algo relacionado con la arqueología, pero me fui dando cuenta con el tiempo de que la arqueología no me iba a dar de comer, ni me iba a dar dinero, y que aparte iba a ser, y además es una experiencia, es una disciplina muy endogámica, ¿no? Entonces, progresivamente me fui desplazando a otra disciplina, que fue la de investigación en archivos. Y curiosamente lo que fui es investigando excavaciones arqueológicas del siglo XIX, del siglo XX, porque hay muchísima información que se quedó guardada y que nunca salió a la luz. Entonces, a nivel archivístico, en vez de excavar la tierra, empezamos a excavar papeles. De hecho, estoy de autor de un paper científico que escribí en un libro que se llama precisamente Excavando papeles, con mi director de tesis. Y poco a poco, en vez de hablar tanto de arqueología, que me fui dando cuenta, fui desenamorándome un poco de la arqueología, o me fui dando cuenta de que era cada vez más técnica y menos ciencia humana, menos reflexión, menos investigación pura dura en archivo. Y en cambio me gustaba mucho la parte del siglo XIX, sobre todo pues porque es esa parte más romántica, no tiene tanta técnica, tiene esa parte más de descubrimiento. Entonces progresivamente fue moviéndome más del punto de la arqueología al mundo de la protección del patrimonio histórico, que fue de lo que fue mi tesis, tanto doctoral como una tesis de máster que hice cuando estudié en Estados Unidos. Me salió una beca de la Universidad de Alcalá para ir a Texas y en Texas investigué cómo se había protegido el patrimonio histórico en Texas. Y me parece algo fascinante y me sigue pareciendo fascinante porque un día hace unos siglos se levanta alguien y de repente ve una iglesia o ve una torre romana y dice, pues esto hay que protegerlo. En vez de tirarlo y modificarlo, como hemos hecho hasta el momento, forma parte del patrimonio de la nación y esto hay que protegerlo para las futuras generaciones. Entonces, hoy lo damos por hecho, pero realmente hasta hace relativamente poco no se daba por hecho. Entonces me dediqué a investigar eso. ¿Y qué aprendiste durante el doctorado? ¿Qué aprendí durante el doctorado? Bueno, aprendí un montón de cosas. Primero, evidentemente, profundicé tanto en el tema que empezó a apasionarme que yo sostengo que fui la primera persona que escribió la primera historia de la protección del patrimonio histórico en España. También en Texas, pero bueno, Texas nos interesa menos, ¿no? Entonces, yo sostengo que fui la que lo empezó. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, cuando yo empecé a investigar ese tema con 22 años, me hubiera gustado encontrar un manual que me dijera el patrimonio histórico en España se ha protegido así. Y no había. Había fuentes fragmentarias, había algunas que ni siquiera existían, con lo cual, o sea, fuentes secundarias. Las fuentes primarias al final estuve tratando fuentes primarias y me di cuenta que había huecos en lo que es la parte de investigación. Entonces, pues eso, juntando fuentes primarias, muchos estudios secundarios, pues fui construyendo esa historia en que, bueno, ¿y esto cómo pasó en España? Eso sí, no lo hice de cabo a rabo. Me paré al final de la Guerra Civil porque, evidentemente, llegó un momento en que aquello era enorme y tenía que cortar por algún lado. Ese es el primer punto, lo que aprendí y sé cómo se ha protegido el patrimonio histórico en España, ¿no? ¿Qué más cosas aprendí? Bueno, tomé la decisión consciente ya de tener un aviso un poquito comercial de que que quería publicar la tesis, que no quería que fuera la típica tesis académica que se quedara en una estantería de una librería que no la leyera nadie, sino que quería publicarla. Con lo cual, adrede, corrí riesgos, que es algo también muy de emprendedores. Que es que en vez de hacer una tesis muy profunda sobre un determinado tema, la hice un poco más panorámica, aunque profundizaba en algún aspecto que me gustaba, sobre todo cómo empezó la protección del patrimonio histórico en España en el siglo XIX, en la década de 1830, 1840 sobre todo, que es lo que más me gustaba. Pues lo que hice fue hacer una panorámica, ¿por qué? Porque quería que me publicaran y lo conseguí. Cuando saqué la tesis, lo publiqué en la editorial TREA, que es una editorial que evidentemente no es Planeta, no es de las más populares, pero es una editorial relativamente popular en el mundo de la biblioteconomía, documentación, el patrimonio histórico, y está en todas las bibliotecas, tiene distribución por toda España, y bueno, y gracias a ellos conseguí incluso reseñas hasta en el diario ABC, que me puso bastante bien. Salí en un montón de medios, gracias a Dios, y salí en el ABC, y el ABC pues me dijo que era un buen trabajo. O sea, lo guardo todavía.
Y bueno, ¿qué más cosas aprendí? Pues a investigar en profundidad, a pasar las canutas, porque fue un trabajo de 10 años hacer la tesis. No desde 10 años todos los días, 8 horas. Hubo muchos altibajos, pero fue muy duro. De hecho, ahora me dicen de repetirlo y digo, madre mía, me daría un pánico tremendo. Investigué mucho, me permitió viajar a Texas, a Estados Unidos, sí, a Francia, que también anduve investigando en Francia, porque el origen de la protección del patrimonio histórico en España está basado en la experiencia francesa. Bueno, con todo los respetos, que ya han pasado unos años, también aprendí a forzar un poquito la situación, a hacer alguna engañifa, un poco pues, con mis objetivos, hacer alguna trampilla, algún truquillo pues, para que la tesis quedara mejor. Solamente digo eso, no digo los detalles, pero es a forzar un poquito la máquina para lograr mis objetivos. Y eso desde el punto de vista positivo, ¿no? Que yo recuerde. Desde el punto de vista negativo, pues que todo este esfuerzo titánico tremendo acabó en un libro que debieron venderse, se tiraron 2.000 ejemplares y debí vender cerca de 1.000 y la mayoría la compraron bibliotecas, que me habrá dado un rendimiento económico de, qué sé yo, 2.000, 3.000 euros, 10 años de trabajo, que luego mi libro lo ha leído muy poquita gente. Y entonces, claro, eso te hace reflexionar diciendo, jolín, años de vocación, años de esfuerzo, años de profundidad al máximo y al final aquí se quedan 4 duros, escaso reconocimiento. Y sí, vale, seré muy listo, sí, mi libro lo vendían en la Biblioteca Nacional, pero te queda una sensación de vacío al final que dices, jolín, tanto... O sea, cuando eres joven tienes ilusión y yo el libro lo publiqué con 34 años y la tesis la defendí con 33, que fue cuando me doctoré. Y llegó un momento de, no digo de angustia vital, pero de llegar al final del camino y decir, ¿y total para qué? Entonces también fue un poco un vacío existencial que llegas al final que te hace plantearte muchas cosas. Y eso posiblemente fue el punto, el momento en el que apareció o nació el Google humano, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cómo te llaman? Bueno, era un apodo que me inventé a mí mismo cuando conocí a Andrés Pérez Ortega, ¿no? Que fue la persona que nos ha puesto en común. Para el que no lo conozca de la gente del podcast, Andrés Pérez Ortega es uno de los máximos especialistas en España del concepto de la marca personal. Entonces, la marca personal es un concepto de tú convertirte tu nombre en un producto y que se asocie a una serie de valores que sean positivos, ¿no? O sea, igual que cuando, yo qué sé, vas a ver una película y en la película pone Vin Diesel o Tom Cruise. Entonces es más grande el nombre de Tom Cruise que el nombre de la propia película porque sabes lo que vas a ir a ver, aunque sea Misión Imposible 14, ¿no? Digo, ya sé lo que voy a ver. Tiros, Tom Cruise pegando saltos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues pasé por un proceso de coaching con Andrés y tuve que buscar una manera de etiquetarme. ¿Y por qué me etiqueté como Google Humano? Que de hecho mi LinkedIn sigue siendo Google Humano. Pues porque en aquel momento Google estaba empezando, hablo del año 7, 8, o sea, apenas no tenía ni 10 años. Y me encantaba Google pues por ese componente de búsqueda de información que me relacionó con mi época de historiador y de búsqueda de la excelencia. Pero unido al tema de la tecnología, que es otra de mis pasiones. Aunque sea de letras y muy de letras. Yo tuve Spectrum, el ordenador Spectrum con 12 años y me pasé la juventud y parte de mi época adulta en los recreativos con las maquinitas, es decir, matando marcianos. Y bueno, me fascina la tecnología. Entonces, pues había una serie de componentes que me parecían muy atractivos y luego me lo anduve pensando seriamente diciendo, caray, ¿cómo puedo tener la osadía, ¿no?, de compararme con Google? Pero luego pensé, que hablen de mí aunque sean para mal, ¿no? Entonces lo utilicé y la gente se quedaba de piedra, porque decía, ¿y este de qué va? ¿Sabes? Hay gente que me dijo, esto es una manera muy inteligente de posicionarte y hay gente que me dijo, pero eres un sobrado, ¿no? Pero bueno, que hablen de uno aunque sea para mal. Oye, cuéntanos ese momento en el que te replanteas cosas y te reencuentras contigo mismo realmente, ¿no? Nunca me había perdido, ¿eh? Simplemente que ahora cuando lo explico, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible que un doctor en historia ahora acabe siendo coach y estoy en sitios interesantes, ¿no? Como soy coach oficial de la Unión Europea, ¿no? Entonces, realmente es que no es sustituir una cosa por otra, es que te caben muchas pasiones en el cuerpo. Lo que ocurre es que una cosa es la pasión y otra cosa es la carrera profesional. Y tengo un defecto, y un defecto muy gordo, muy gordo, muy gordo, y es que me gustan un par de cosas mucho. Una es la libertad. O sea, es una persona de mentalidad liberal, hasta con un toquecito anárquico, para bien o para mal. O como dice la gente que me conoce, en vez de decir la libertad, dice, a ti te gusta ir a tu bola y hacer lo que te dé la gana. Y es rigurosamente cierto. Y además ya me lo he propuesto con una misión vital, que evidentemente no con un toque egoísta, sino como estoy aquí contigo, me gusta ayudar a la gente y todo esto, pero me gusta elegir mi vida, ¿no? Entonces algo que me lo he trabajado y lo he conseguido.
Entonces, primer punto, me gusta mucho la libertad. Y luego me di cuenta que un instrumento clave para la libertad es el dinero. Y claro, de historiador me moría de hambre, ya te he dicho mi situación. Y aparte de morirme de hambre, como profesión es maravillosa, como disciplina científica es maravillosa, como profesión es un puñetero desastre. Y en España es un desastre, sigue siendo un desastre, seguirá siendo un desastre. Y a veces ese toquecito radical que tengo, a mí me gustaría muchas veces que cerrar la facultad de historia, así de claro, diciendo, mira, que el catedrático que tiene la vida solucionada, pues que se las vea como yo. Porque es que o estás dentro o estás fuera. Y para entrar dentro de lo que es el mundillo de la investigación en historia, hay que seguir, es totalmente medieval, es feudal. Es decir, hay un señor feudal al que hay que rendirle pleitesía y que con un poco de suerte te toca con la varita mágica y a lo mejor eres el elegido. Y si no, no hay lugar donde trabajar, exceptuando de profesor de secundaria. Y yo no quería ser profesor de secundaria. ¿No conoces algún compañero tuyo que hayan encontrado otra cosa diferente? Aparte de la historia. ¿Sí? Bueno, mi mujer, por ejemplo, nos conocimos en la facultad y ahora mismo ella es coordinadora ella se hizo documentalista. Es decir, que siempre buscamos alguna disciplina relacionada, ¿no? Entonces, en su caso, la documentación, en la mía, yo me considero con otra etiqueta, consultor estratégico. Y claro, lo de la estrategia muchas veces lo asocio con que, mira, yo soy historiador. Entonces, los historiadores, si algo somos muy buenos es en hacer análisis estratégicos. Y además, a diferencia de la empresa, que es ultra cortoplacista, es decir, que ayer ya es la prehistoria, para nosotros ayer es eso, ayer. Y para mí el Imperio Romano es hace 5 minutos, porque somos romanos, tú y yo somos romanos y hablamos un derivado del latín, ¿sabes? Entonces, analizar una cosa a larguísimo plazo y sacar las grandes consecuencias es algo que el mundo de la empresa no hace. Y de hecho desprecia lo que es antiguo, ¿no? Cuando es algo increíble, porque leí una definición de lo que es la historia que me encanta, que es el laboratorio de la experiencia humana. Como es una ciencia no científica, sino que es una ciencia social y en ese caso humana, pues ¿cómo podemos hacer experimentos que, como con física o con química, que salgan cosas realmente exactas? No podemos, pero lo más parecido que tenemos es la historia, es laboratorio de experiencia humana, de cosas que han pasado en el pasado. Entonces, compañeros que me has preguntado, mi mujer hizo lo mismo con la documentación, porque le gusta trastear con papeles y al final se ha hecho gestora de papeles, ¿no? He conocido gente que, no personalmente, pero he seguido a gente que era historiadora y que igual ha acabado de consultor estratégico, sobre todo en cosas de creatividad, de marketing, que es donde encajamos muy bien, por supuesto. No tanto en economía, porque evidentemente somos de letras y teóricamente somos algo opuesto. Pero para serte sincero, la mayoría de la gente que conocía pues terminaba trabajando las cosas más peregrinas y los que seguían trabajando la profesión, solo me acuerdo de una compañera que llegó a ser profesora justo en la facultad de Alcalá y la mayoría de profesores de instituto. Que ojo, que me parece una profesión maravillosa, que está degradada, que deberían cobrar más, tener más medios, pero a mí me gusta mucho enseñar, pero mi ambición no eran los chavales de 14 o 15 años. O sea, mi ambición era adultos. Yo, si te sirve de pista, yo cuando me pregunta, yo me acuerdo cuando era pequeño y no lo decía nunca, pero cuando era pequeño, ¿tú qué querías ser de mayor? Yo quería ser mayor. De pequeño quería ser mayor directamente. No lo confesaba nunca de pequeño. Decía lo típico, quería ser astronauta. Bueno, decía que quería ser científico. Eso sí me acuerdo, ¿no? Que fíjate, al final de letras. Pero de pequeño me acuerdo que quería ser mayor, porque enseguida maduré y enseguida dije, quiero ser mayor. ¿Sabes? Y cuando llegaste a ser mayor y científico con un doctorado y empezaste a pensar cómo me gano yo la vida y cómo consigo yo clientes, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Ni idea. Te voy a dar los detalles, ¿no? Pero esto ha sido un proceso de aprendizaje, fracaso, conocimiento que me ha llevado, pues mira, me ha llevado desde el año 5 en adelante. Estamos en el 21, por lo tanto, 16 años aprendiendo, metiendo la pata, pasando depresiones, y meter la pata implica cometer muchos errores, que se rían en tu cara, se aprovechen, te despidan numerosas veces de sitios y perder dinero también. Entonces, ¿esto cómo comienza? Bueno, pues de una manera muy específica. En el año 3, en la Universidad de Alcalá, hubo una presentación. En aquel momento estaban empezando todo el tema relacionado con el emprendimiento de ciencia, tecnología y de innovación, ¿no? Entonces, hubo una charla a la que yo asistí, pues porque estaban buscando, tenían dinero los de la Universidad de Alcalá, lo daba la Unión Europea, pues para hacer un programa de formación para transferencia de tecnología, para hacer spin-offs. Entonces, yo fui y a esa que era de sensibilización. Evidentemente estaba dirigido a ingenieros, a físicos, lo típico. Yo no.
Entonces fui y me pareció fascinante. Y además me acuerdo que hablaron del plan de negocio y nunca me habían contado lo que era un plan de negocio y me pareció fascinante decir, anda, los negocios se planean, que ahora parece obvio, ¿no? Pero en aquel momento un tío de letras dice, coño, esto se puede planificar y lo que me gustaba sobre todo es que, bueno, es tu propio negocio y lo que yo quería hacer en aquel momento era una empresa de historiadores. ¿Sabes? Que además había algún compañero, mira, eso se me ha olvidado comentártelo, había algún compañero que se atrevió, uno concretamente, o dos, mejor dicho, se juntaron, se asociaron y crearon una empresa de consultoría de temas de historia. También había gente de arqueología que tenía sus empresas. Y dije, caray, como no existe el trabajo, lo voy a crear yo. Entonces fui a esa sesión, luego fui a la OTRI de la Universidad de Alcalá, me atendió el director y me dijo sin anestesia, a ti no te lo daría, el curso este era un curso como un máster de 500 horas o algo así, lo llevaba, se llamaba El Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid. Y me dijeron, a ti no te lo voy a dar ni de coña, porque tú qué pintas aquí. Eso sí, como no hay nadie que se haya presentado, ni ingeniero, ni científico, ni tal, y me sobran, pues bueno, para no enviar a nadie, te envío a ti. O sea, como diciendo, tú aquí qué pintas, ¿no? Y es muy gracioso porque empecé con ese vivero virtual y uno de mis clientes habituales de temas de coaching y de formación de mentores de emprendimiento es precisamente la gente que me formó en el vivero, que ahora se llaman la Fundación Madrid +D, que si estás en Madrid les conocerás porque son de los más salseros del mundo del desarrollo del emprendimiento, la transferencia y todo eso. Entonces, yo digo con mucho orgullo en las presentaciones de allí, digo, es que yo soy vuestro producto, empezasteis a formarme en el año 3 y hasta ahora. Y fijaos que en la otra me dijeron que yo qué pintaba ahí. Ese fue el primer punto. Y luego el segundo punto fue cuando, pues como te he comentado, que en el año 4 o 5, pues por una serie de razones se me agota la carrera, estaba trabajando en un sitio de la Universidad de Alcalá como profesor, no, se llamaba el Instituto de Estudios Norteamericanos y bueno, cambiaron las condiciones de trabajo, las empeoraron y dije, mira, hacen puñetas, ¿no? Entonces, aprovechando todo lo que había aprendido, me lancé a crear una empresa que se llamaba Istania, una empresa de consultoría de historiadores. Entonces, pues directamente, es que era una cosa obvia en ese momento, diciendo, bueno, pues me empieza a gustar el emprendimiento, estudio emprendimiento, soy historiador y pues quiero crear una empresa de historiadores. Y de hecho, investigando, que se me da muy bien, es que había ejemplos. Había casos de empresas en Estados Unidos y en Francia, una se llama Public Histoire, la de Estados Unidos se llama History and Associates y hay más. Yo cuando estuve en Texas estuve con consultores de historia y es que en otros países era posible. Yo dije, bueno, pues voy a tratar de hacerlo aquí. Así que sin anestesia me lancé y traté de buscar una propuesta de valor que ni yo mismo sabía cuál era y me lancé a vender mis servicios con una página web, que en aquel momento empezaban las páginas web y tal, invertí en ello y me lancé a vender mis cosas. O sea que, pues eso, con osadía o con ignorancia. ¿Y tú qué te veías que tenías? O sea, ¿qué tipo de competencias tenías tú que te hacían pensar que eso iba a funcionar? Pues que era muy buen investigador, claro, lo que lo ya hacía. Vamos a ver, luego me metí en una serie de detalles, como por ejemplo, ¿qué soy especialmente bueno? Investigando. Y me di cuenta de que, bueno, no me di cuenta, fue el mercado el que me posicionó. Un día recibí una llamada de teléfono de una productora audiovisual que nos había encontrado y nos dijo, oye, verás, es que necesitamos hacer un guión para un vídeo de la Semana Santa de Zamora y lo queríamos ilustrar con las típicas historias, anécdotas históricas de la ciudad de Zamora, pero queremos que no las conozcan ni los propios zamoranos. ¿Eres capaz de hacerlo? Y claro, dije, sí, claro que soy capaz. ¿Y cuánto nos cobras? Y claro, yo en ese momento, me acuerdo perfectamente, digo, ¿y qué le cobro a estos? Y le dije 100 euros. Y claro, la tía debió echarse a reír y digo, por 100 euros ahora mismo. Y dice, claro, hombre, venga, 100 euros. Y por 100 euros le preparé el informe. Y entonces eso demuestra las habilidades que teníamos. ¿Cómo lo preparé? Muy sencillito. Como buenos investigadores, por ejemplo, hemos estado en la Biblioteca Nacional. Entonces, la Biblioteca Nacional está en Madrid, pero también está aquí en Alcalá de Henares. De hecho, puedes ir es un depósito enorme, el depósito legal, con la mayoría de los libros publicados en España. Están ahí, tiene su sala de lectura y, claro, yo al estar en Alcalá tenía acceso a un montón de libros en Madrid, en Alcalá, en la universidad. Bueno, pues iba a la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional buscaba libros de historias publicados por la Diputación de Zamora. ¿Por qué? Porque sabía que los editoriales locales y sobre todo las de las propias diputaciones suelen sacar estas cosas, ¿no? Leyendas de Zamora, historia de Zamora. Y la Biblioteca Nacional aquí en Madrid los tiene todas. Lo que pasa, pues que vas, coges el libro, te lees el índice, hicimos un primer informe que cobramos 100 euros con ese listado de historietas, con un pequeño resumen, es un trabajo de la pera. Y luego los de la productora nos cogieron 4 o 5 ideas y claro, ya fue más fácil. Cogimos la historia del libro, la fusilamos, pim pam, se la pusimos y cobramos por eso 600 euros. Que bueno, que no es una fortuna, pero claro, ya había vendido.
Entonces me di cuenta de que esto podía ser interesante. Y de hecho, esta productora nos encargó más proyectos hasta que empezó a subir los precios. Y ya dejé de ser gracioso. Así que, pues con eso, pues gané algo con Instania. Y luego, pues bueno, me llamaron a dar conferencias porque era siempre el bicho raro y traté de publicar en algún sitio y contacto con una empresa que se llama Digivisión, que ha hecho documentales para televisión española, que son de Tarragona. Y bueno, pues estuve negociando con ellos prepararles guiones pues para sus propios contenidos, ¿no? Entonces, más que los guiones, porque yo no soy guionista, es la documentación. Sabes que si querías hacer documentación científica, como eso, muy buenos, pero no tiene más truco que decir, caray, es que estoy en un sitio privilegiado. O sea, la Biblioteca Nacional de España, la Universidad de Alcalá, todas las universidades que hay en Madrid. Y estoy hablando del año 5, 6, 7, ¿sabes? Ahora con Internet, vamos, muchísimos libros ya han sido digitalizados, pero en aquel momento el papel era una ventaja competitiva y sabemos movernos muy bien en papel. ¿Y en aquel momento cómo se buscaban clientes? Para serte sincero, no tenía ni idea. Esto nos encontraron. ¿Cómo nos encontraron? Pues evidentemente pues tuvimos una web y la empresa que me lo llevaba hizo algo para estar posicionados en Google y empezaba el tema de las redes sociales, con lo cual pues trasteaba por allí. Empezaba LinkedIn y todo esto. Bueno, LinkedIn más tarde. En aquel momento eran Xing y todas estas, ¿no? Que luego han ido desapareciendo. Neurona, Viadeo, estaba en todas. Estaba en todas, ¿no? Y bueno, pues ahí trasteando y ellos buscando nos encontramos y hubo esta cosa maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, también tuve algún cliente, me acuerdo, que estaba documentando una novela de romanos y nos pidió sobre un tema concreto. Y luego había otro que fue un tema súper interesante, que nos pidió que encontráramos información sobre Agapito García Tadel, que es un chorizo de la Guerra Civil que robó un montón, era de un chequista que robó un montón por Madrid y trató de huir fuera de España y le pillaron en la isla de La Palma y le fusiló el gobierno franquista, pero se trajo un tesoro que el tesoro está perdido, ¿no? Y entonces pues llegué a hablar hasta con policías de la comisaría de allí de Las Palmas de Gran Canaria que me dieron hasta documentación que había sido clasificada relacionada con el pájaro este. Lo bueno es que como el cliente dejó de pagarme, pues yo dejé de investigar, pero por otro lado digo, ostras, me apetece. Sí, sabes, como historiador me apetecería seguir, porque ya digo, este policía, tengo que ver la documentación, me pasó cosas y el misterio de Agapito García Tadel es casi de película, ¿no? Porque te digo, una persona que en la guerra civil era los típicos, que aunque decía que era republicano, en el fondo era un chorizo, robaba a todos los aristócratas, hizo una maleta, la maleta de Agapito, y eso quiso ir a Venezuela o a los de fuera y le pillaron en La Palma, porque el barco en vez de salir directamente de Cádiz a América paró en Canarias y allí la policía le pilló. Bueno, Miguel Ángel, después de eso has hecho un montón de cosas. Dinos de las que para ti sean un poco más interesantes desde el punto de vista de tranquilidad, digamos, de negocio. Es decir, bueno, esto empieza a ir ya a velocidad de crucero. Bueno, pues muy reciente, el tema del coaching de empresa. Yo he estado vacilando entre ser freelance, trabajar por cuenta ajena, hasta muy recientemente. Vamos a ver, yo desde el año 13 ya vengo haciendo cosas de freelance, pero no me lancé 100% a freelance. ¿Por qué? Pues porque eran siempre sobresueldos, ¿sabes? Por ejemplo, te he hablado de la Fundación Madrid Más D, pues a lo mejor me daba una tutoría a emprendedores. ¿Por qué? Pues porque ya me conocía de sobra, sabía que era bueno. Tuve una suerte muy buena y es que fui a vivir a Bruselas y trabajé en la Asociación Europea de Business Angels, es decir, de inversores privados, de ángeles inversionistas. Entonces, claro, cuando volví de Bruselas y los de la Comunidad de Madrid dijeron, caray, es que vienes con un conocimiento y una red muy fresca, con lo cual me pusieron a ser coach, a ser tutor. Lo que ocurre es que, claro, me pagaban 1.000 pavos. Entonces, claro, con 1.000 pavos de aquí, a lo mejor sacas 2.000, 3.000 euros al año. Con eso no te lanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues fui acumulando alguna cosita por aquí y alguna cosita por allá, pero siempre trabajaba por cuenta ajena. Hasta que llegó el tema del COVID. Entonces, con el tema del COVID, estaba yo en un proyecto, acababan de despedirme de la última empresa en la que he trabajado por cuenta ajena. Empecé un proyecto porque me habían invitado unos exdirectivos de Vodafone, que era algo relacionado con temas comerciales, pero como era un proyecto que financiaba Pulmón, uno de los directivos, pues cuando empezó el COVID y vio el panorama, plegó velas y dijo, hasta aquí. Entonces, claro, me encontré de golpe y porrazo en medio del COVID y claro, la única fuente de ingresos que tenía eran mis historias paralelas, es decir, pues mi coaching por aquí y mis clases por allá. Desde hace unos años vengo dando clases por una empresa de Estados Unidos, de Silicon Valley, que llevan argentinos. Y de año 17 vengo dando clases en cursos de ellos que tienen un convenio con la Universidad de Salamanca. Entonces pensé, bueno, pues con un poquito de aquí, un poquito de allá, pues saco 10.000, 12.000, 14.000, puedo sobrevivir en la época COVID, ¿no? Entonces tuve la inmensa suerte de que me salió otro coaching en otra aceleradora que me había recomendado la gente de la Comunidad de Madrid.
Y al mismo tiempo la gente de la Comunidad de Madrid me había recomendado para ser coach de la Unión Europea, del programa Instrumento PYME, que ahora se llama EIC Accelerator, ¿no? Entonces empecé a acumular temas de coaching y me acuerdo que en este último que me salió, que se llama Copernicus, que estoy todavía con ellos, pues hicieron un evento virtual, porque antes los eventos eran públicos, eran físicos. Entonces, en ese evento virtual pues, llegué con otro coach, un compañero mío español, y estuve hablando con él. Y claro, hablando con él y viendo su LinkedIn me di cuenta, pero si este tío vive de coaching en un montón de sitios. Y claro, me di la mano a la cabeza y me dije, pero ¿por qué narices estoy esperando a que los demás me ofrezcan cuando tiene que haber más aceleradoras ahí fuera? Entonces, directamente, pues copié los nombres de algunas aceleradoras del LinkedIn de este compañero, empecé a solicitar y me salió alguna de ellas. Así que a partir de ahí empezó a funcionar bien el tema del coaching. Tengo relación con gente del Instituto de Empresa, también por ahí han ofrecido la posibilidad de ser coach para su equipo de mentoría. Básicamente pagan poco, pagan 1.000 y pico, pero dije que sí a todo. Entonces, ¿qué pasa? Al ir acumulando cositas pequeñitas, bueno, empecé a tener un salario decentillo, pero lo más importante y es que empecé a acumular experiencia y, muy importante, empecé a acumular marcas y etiquetas. Es decir, llegado a un determinado momento decía, soy coach de la Comunidad de Madrid, soy coach del Instituto de Empresa, soy coach de la Unión Europea. Y ya son marcas potentes. Con lo cual, cuando buscaba otras aceleradoras, que de hecho lo sigo haciendo de manera regular, busco en Google Accelerator, Mentor, Call for Mentors, y ahí no sabía que había tantas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale una y hago mi propio pitch, pues claro, suelto estas marcas. Y claro, cuando suelto estas marcas me cogen. Y cuando me cogen tengo una marca más. Y cuando tengo una marca más la pongo delante. Y ya se empieza a retroalimentar esto. La guinda del pastel ha tenido lugar este año. Y es que el programa de la Unión Europea en el que estoy metido, que se llama EIC Accelerator, ante Instrumento PYME, ha cambiado la manera de trabajar. Y la manera de trabajar anterior era que los emprendedores acudían a su Key Account Manager, a su CAM, dentro de su, por ejemplo, de su centro de innovación de referencia, el CEI de turno, y decían, oye, yo quiero un coach por esto, porque como parte de la subvención que le da la Unión Europea tienen derecho a 24 o 72 horas de coaching, ¿no? Entonces, pues, el CAM les buscaba al coach, de acuerdo con sus necesidades. Bueno, esto fue hasta este año. Este año ha cambiado la manera de hacerse y ahora no se hace así. Ahora son los emprendedores quienes sacan una base de datos, se ponen en contacto directamente con nosotros y nos seleccionan ellos, aunque previamente muchas veces nos entrevistan un montón y eligen a quienes les encajan o no les encajan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que estoy recibiendo multitud de solicitudes para ser coach de gente de la Unión Europea. He tenido la última entrevista pues hoy mismo, a las 12 de la mañana. Son ahora las 4 de la tarde casi. Pues a las 12 de la mañana está hablando con una empresa de Cambridge porque estaba interesado en conocerme y ver si mis servicios eran interesantes. A eso hay que añadir además que la Unión Europea está haciendo una inversión seria, claro, debido al tema COVID, pues por financiar todo el tipo de empresas de innovación y todo, y claro, está haciendo inversión. Y según me ha llegado por distintos contactos míos, parece que la escudería de mentores que tiene la Unión Europea a nivel europeo somos 200 y según parece la demanda de este año de coaches está en torno a 700 personas. ¿Qué es el resultado? Pues que todos que estamos muy solicitados y no te exagero, ahora mismo de la Unión Europea tengo 4 proyectos a la vez, más de 2 o 3 aceleradoras, más del Instituto de Empresa, más de la Comunidad de Madrid, más un cliente privado, que era un chico del Instituto de Empresa y que le gustó mucho lo que hice, coincidimos en muchas cosas y me ha empezado a contratar en plan privado. Y ya tengo en mente, en el hipotético caso que quiera seguir con esto, tengo hacer una campaña de email marketing por LinkedIn, delegándolo en una empresa, pues para ya venderme directamente a saco como coach privado pues a directivos fuera de España. Prefiero que sean siempre fuera de España porque pagan mejor los extranjeros que los españoles. ¿Ahora mismo qué tipo de clientes tienes, Miguel Ángel? Generalmente son emprendedores, empresarios, dueños de empresa, siempre con alguna empresa relacionada con temas de innovación. Entonces, por ponerte casos concretos, pues tengo una empresa que se dedica a la producción de algas para consumo humano y animal de altísima calidad. Con esta que estaba en Cambridge, pues eso es un dispositivo para mejoras en el asma. El cliente privado que tengo es para una nueva competición deportiva para competir con Ironman y con CrossFit. ¿Qué más tengo? Pues tengo una empresa muy interesante de Gran Bretaña, aunque claro, por el Brexit ellos tienen la sociedad en Lituania. Y esta gente va a hacer lo que quiere hacer es los proyectos que salen de la universidad que pueden transferirse en spin-offs, llevar en blockchain, en cadena de bloques, lo que es los distintos desarrollos que van teniendo, como una especie de registro de lo bien que lo están haciendo, y
aplicarles una metodología para ponerles un sello de calidad para que luego puedan invertir inversores, pero todo eso por medio igual, creando un token o una serie de tokens de este tipo de empresas para que luego exista un mercado secundario y se pueda comprar y vender los tokens de dicha startup. Es uno de los grandes problemas que tiene la inversión en startups, que es ilíquida. Pero ahora con el tema de la criptomoneda, los tokens y todo esto, que es una de mis pasiones actuales, pues es que perfectamente, si existe un mercado para el Bitcoin, ¿por qué no van a...? Y yo soy del Atleti de Madrid y existen tokens del Atleti de Madrid que se pueden comprar y vender. Y dices, pues ¿por qué no en vez de un token del Atleti de Madrid, un token de la startup X con valoración tal en el año 21 que a lo mejor dentro de un año está más valorada y yo tengo tokens que representan acciones? ¿Y por qué esperar a tener un éxito dentro de 5 años cuando puedo venderlo ya en un mercado secundario? Eso, darle liquidez a la empresa, darme liquidez a mí. A mí me parece algo fascinante. Y esta gente, aparte de crear los tokens, quiere que el blockchain sea un registro de que tienen patentes verificadas, que tienen un modelo de negocio verificado, bla, bla, bla. Entonces estoy ayudándoles. Es una gente muy inteligente, senior de Gran Bretaña y mira, no solamente es el orgullo de ayudarles, es decir, es que te estás metiendo en sitios que estás a la última de la última de la última de negocios estupendos y de tecnologías estupendas. Me estás comentando que últimamente son los clientes los que te llaman, pero... En la Unión Europea sí, en el caso de la Unión Europea sí. ¿Qué diferentes maneras hay de llegar a clientes? ¿Cómo lo haces tú? La manera de llegar a clientes, bueno, la básica basicorum es evidentemente contactos, networking y relacionarse. ¿Por qué? Pues porque, primero, nos fiamos de otras personas. Segundo, si vas de parte de, es un atajo para decir, este es de calidad. Sobre todo ya tenemos una edad, yo ya tengo 50 años y claro, cuando tienes 20 o 30, pues no eres muy creíble tu red, pero ya a estas edades, por eso me toca ser coach por edad, es muy creíble que si alguien me recomienda y es una persona senior, si me recomienda a alguien de su confianza, sabe que su reputación va por delante, con lo cual pues es muy cómodo. De hecho, siempre el 80% de los trabajos se consiguen por recomendaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo tú no quieres buscar, quieres encontrar un experto. Entonces, la primera manera es tirando de tu red. Tirando de tu red. Y tirando de tu red es construye tu red antes de que la necesites y manténla calentita aunque no la necesites. Y cuando la necesitas es que ya vas sola. ¿Qué mantenerla caliente? Felicitar los cumpleaños, tomar un café de vez en cuando, enviarles cosas chulas, felicitarles por algo, hacer cosas con ellos aunque sea gratis. Esa es la manera mejor. Luego, ahora en lo que estoy trabajando mucho es en el tema del email marketing, sobre todo apalancándote en LinkedIn. Eso está funcionando bastante bien para llegar a puerta fría, pero es un arte en sí mismo. De hecho, lo tengo delegado a una empresa, que hay un montón de empresas que puedes contratar que son virtuales. Y claro, ellos pueden hacer maravillas, como por ejemplo hacer test A/B de los copies, de los textos. Pueden enviarte 500 correos y evitar que lleguen a spam. Saben qué texto tienen que escribir para que la gente tenga mayor reacción, y te contesten. Saben conocen las distintas herramientas para poderlos enviar, para monitorizar las aperturas y todo este tipo de cosas. Y claro, al ser masivo, pues evidentemente es un poco lanzar una botella al mar, pero claro, es que el mar es enorme, es que LinkedIn y yo utilizo ahora mismo mucho Savi, la base de datos Savi, el sistema de análisis de balances ibéricos, que cualquiera que hemos estudiado una carrera, vamos a la base de datos de nuestras universidades y tenemos Savi, seguro. Entonces te descargas en Excel las empresas que te interesan, que las puedes segmentar. Yo las segmento porque tengan página web, por facturación, por número de empleados. A mí me interesan las pymes. Y eso, generas una base de datos, se la pasas a tu proveedor, aprendes muchas cosas de tu proveedor, como por ejemplo que hay que calentar, que hacía falta un dominio aparte de mi dominio fundamental para poder enviar los correos, porque de esa manera si te clasifican como spam, no te clasifican a tu dominio principal. El dominio hay que calentarle durante un mes con una herramienta que se llama Lenwork para que parezca que de verdad lo envía un ser humano, no lo envía una máquina así a metralleta. Son un montón de cosas. Entonces, como te digo, networking, mucho networking. De hecho, el mejor networking es teléfono móvil y WhatsApp. Es el mejor. Todo el mundo contesta los WhatsApp. De hecho, ya escribo a clientes a puerta fría directamente en WhatsApp porque te contestan. El correo electrónico está muy saturado, ¿no? Y luego lo que te digo, ahora mismo el email marketing me parece maravilloso porque es escalable. Vendo servicios, ojo, ¿eh? Y de nuevo, no vendo servicio final. Lo que yo vendo es una reunión conmigo. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a las distancias cortas. Y las distancias cortas todo mejoramos. Quieres una oportunidad, como tú y yo estamos haciendo, para hablar con calidad, tomar un café juntos, dedicarnos tiempo. Y claro, cuando conoces a una persona ya te fascinan las personas y terminas haciendo amigos o terminas haciendo contactos muy estrechos, porque en el fondo todos nos gusta relacionarnos a estas edades.
Y imagino que son clientes muy diferentes entre ellos. Mucho. ¿Qué tipo de problemas tienen? ¿O en qué cosa concreta les puedes tú ayudar? Vale, como yo ahora mismo estoy centrado en dos cosas. Una, ser coach, y otra en la consultora Lean Sales, de la que soy asociado, ¿no? Entonces, la consultora Lean Sales, de la que apenas se ha hablado, se dedica a revisión de procesos comerciales. Entonces, digamos que ayuda en dos cosas. Hablando de Lean Sales, la mayoría de las empresas venden muy mal. ¿Qué significa que venden muy mal? Que venden por intuición. Es decir, que yo sé hacer una serie de habilidades o yo pienso que las cosas se deben hacer así y voy y las hago. Pregunta clásica que hacemos cuando empezamos a hablar con clientes. Si a mí me contratas para vender en tu empresa, ¿cómo lo hago? ¿Dónde está el manual? ¿Qué leo? Nadie tiene nada por escrito. Todo el mundo, no, en plan aprendiz, acércate al que sabe. Bien, vale, pero ¿y cómo luego hacemos escalar un negocio? Es decir, tenemos un equipo de 10 vendedores y si queremos incorporar 5, necesitan a lo mejor 6 meses para aprender todo lo que pasa en la empresa o lo que le dicen las personas más senior. Cuando eso, si lo tuvieras por escrito en unos entrenamientos, acelerarías la curva de aprendizaje y entonces la gente sería productiva a lo mejor a los 4 meses, no a los 6, con lo cual ahorras unos costes y al contrario empiezas a tener facturación. Entonces, uno de los mantras que tenemos en Lean Sales es que las ventas son el motor de cualquier empresa y no se pueden dejar a la intuición. Entonces, ¿qué ayudamos? A crear procesos que sean medibles, previsibles y que ayuden a eso, a que las empresas pues puedan vender más, porque es lo que les mantiene vivos, ¿no? Entonces, esto que parece muy baladí contado así, vas a Telefónica, porque el CEO con el que trabajo, Ángel Garorena, que es un profesional extraordinario, tiene relación con grandes corporaciones y te encuentras una nueva unidad de Telefónica de estas nuevas tecnologías tipo IoT, Cloud o tal, que están llenas de ingenieros y los ingenieros lo que quieren decir es mi producto es maravilloso, cómprame porque es maravilloso. Y digo, mira, así no se vende. Y eso me viene para relacionarme con el segundo punto, el tema del coaching, que eso ya lo hago por mi cuenta, es la parte freelance, ¿no? ¿Cuál es la situación que me encuentro? Pues me encuentro proyectos que tienen una serie de atascos. Y yo donde les suelo encontrar el atasco es en la llamada miopía del marketing, que eso lo aprendí cuando estudié capital riesgo. La miopía del marketing es mi producto es tan maravilloso que se va a vender solo. Y eso es muy de ingeniero. Yo ahora cuando hago presentaciones incluso digo, mira, me encanta hacer chistes de ingenieros, primero porque soy de historia. Y segundo, porque me lo ponéis a huevo. Y ojo, disculpas a los ingenieros, lo mismo eres tú ingeniero, pero muchos de los ingenieros me lo reconocen, lo hago con cierta gracia, ¿no? Como decir, oye, y soy calvo, ¿sabes? Que la historia es la siguiente. Un producto maravilloso no es garantía de nada. Lo que tienes que hacer es tener, aparte de los procesos de venta, que ya te lo he comentado antes, pues conocer a tu cliente. Tienes que conocer profundamente a tu cliente. Y me he dado cuenta que la mayoría de las startups huyen del cliente, huyen de las ventas. Es más, ni han sido formados en eso y lo que esperan, como te he dicho, es, jolín, mi queso es estupendo, sabe muy rico, pues ya me lo comprarán, ya vendrán, se darán cuenta ellos solos. Y es la historia, como somos mayorcitos, del vídeo beta, del vídeo 2000 y del vídeo VHS, que al final ganó el vídeo peor, ¿sabes? O sea, nunca el mejor producto es el que triunfa. Entonces, bueno, nunca. A menudo el mejor producto no es el que triunfa, ¿no? Entonces, pues les ayudo precisamente a cambiar ese chip en estar centrado en el producto en una funcionalidad nueva. Es decir, yo qué sé, pues tengo que crear esto, tengo que lo otro. Y muchas veces les digo otra frase clásica ya del mundo de emprendimiento de Steve Blank, que es sal del edificio. Es decir, ¿quién tiene tu dinero? Tu dinero lo tiene tu cliente. Tú quieres que tu cliente saque el dinero de su bolsillo y te lo dé a ti. ¿Cómo podemos seducir al cliente para que te dé tu dinero? Porque le vas a presentar un producto muy chulo. Pero si es que, sí, no digo que el tuyo sea muy bueno, pero es que hay 100.000. ¿O qué gana el otro? Es decir, a lo mejor dices, uso uno muy mediocre, pero qué pereza cambiar. Y la gente por inercia se mueve, ¿eh? Cambiar, un amigo mío empresario, muy amigo, me dice, ¿a cuántos bares vas? A 2, 3. ¿Cuántas veces cambias de bar? Pues muy poquitas. Ojo, si voy a una ciudad distinta, sí que cambio de bar. Pero si yo me muevo en mi barrio, me muevo en Madrid, termino yendo a los mismos sitios. Porque me gustan, porque me conocen, porque lo llevo un amigo. Y si no cambio de bar, que mira que tengo ofertas de bares, pues fíjate tú como para cambiar de proveedor, ¿no? Entonces, ese cambio de chip se lo trato de hacer entender a los emprendedores y claro, y se dan cuenta, a mí me gusta trabajar con técnicos, con ingenieros y todo eso. ¿Por qué? Porque sus carencias ponen en brillo mis virtudes. Y claro, también forma parte de mi trabajo como freelance, que es decir, posiciónate donde brilles y donde no brilles no te posiciones porque evidentemente va a ser gente mucho mejor que tú. Nos estás contando esto y parece que es todo como sencillo y obvio y evidente, ¿no?
Recuerda que te he dicho, empecé en el año 5 con esto, cuando acabé el tema del doctorado y publiqué el libro, y es el año 21 y sigo aprendiendo, ¿eh? Y te he dicho, el salto 100% freelance no ha sido por una voluntad propia, sino que llegó el COVID, me lancé y ahora me di cuenta, ¿por qué no lo hice antes? Pues a lo mejor porque no era el momento, porque no tenía una obligación, porque no tenía suficiente acumulación de cositas pequeñas que me permitían respirar tranquilo y decir, caray, pues me puedo sostener por mi cuenta. Y luego porque tengo además otro hobby propio que es ser inversor. Y entonces, claro, ya mis inversiones, no de capital riesgo, alguna tengo, ¿no? Pero ya mis inversiones están empezando a dar resultados. Entonces, claro, un poquito de inversión más un poquito de freelance, pues para serte sincero, Manolo, el año pasado, pues a lo mejor facturé 25 o 30 mil euros por mi cuenta. Tuve ingresos. Entonces, claro, ya con 30.000 y por mi cuenta dije, pues ya lo estoy haciendo. Así que nada, este año ha sido el año de la explosión cámbrica y estoy como una moto. Claro. Hay siempre personas que no ponen todos los huevos en una cesta, ¿no? Y prefieren tener esa dualidad, ¿no? Trabajar para una empresa, jornada parcial y después su historia. Otros que no, otros que se lanzan directamente y después la inmensa mayoría que prefieren trabajar por cuenta ajena, ¿no? Claro. ¿Tú en tu caso estás definido en alguno de esos o da un poco igual o depende un poco de tu situación vital? Be water, my friend, que decía Bruce Lee. Es que yo no estoy definido, ¿sabes? Es que yo, según Iván, o soy muy oportunista, o soy muy ágil, o soy un jeta que se mueve de sitio a sitio. Yo es que según veo las circunstancias me voy adaptando, lo del Be water. Entonces, vamos a ver, yo al principio quería trabajar por cuenta ajena, luego creé la parte de emprendimiento de Istania que te comentaba antes, me fue mal, pero bueno, fui buscándome oportunidades por aquí, por allá, y una oportunidad me llevó a otra, la mayoría por cuenta ajena, y luego me fui dando cuenta de que tenía una serie de habilidades, aprendí cosas. Por decirte un ejemplo intermedio, una cosa que me di cuenta es que, pero por pura chiripa, que podía posicionarme como country manager de empresas internacionales que querían internacionalizarse en España. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que uno de los trabajos que conseguí fue gracias al Instituto de Empresa, ser country manager de una empresa de crowdfunding en España. Y nada, me movía en el entorno del Instituto de Empresa, venía de Van, de Bruselas, de trabajar allí, había hecho mis inversiones, había hecho mis estudios de capital riesgo, había hecho cursos de Business Angel. Y entonces, claro, me posicioné y ellos estaban encantados conmigo. Entonces ya me cogieron. Entonces, el proyecto fue mal, salió fatal, pero bueno, estuve año y pico cobrando de ellos, pero ya había sido country manager. Con lo cual dije, coño, esta es una empresa sueca que necesita gente en España. Y claro, yo hablo español, yo tengo los contactos en España, pues yo dije, pues a buscar country manager en LinkedIn. Y te busqué country manager cuando me echaron de Funded by Me y encontré en otro sitio. Es más, es que ahora mismo quiero cambiar de profesión, que no quiero hacerlo, y es que me lanzo a buscar country manager. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas que quieren internacionalizarse en España y necesitan un director local. Y mi inglés es bueno, tengo 50 años, tengo mi experiencia, tengo mi red. Pero claro, eso lo vas aprendiendo. Es el típico eureka. Un día me dije, eureka, puedo ser country manager. Eureka, puedo ser coach. Eureka, puedo buscar en otros sitios. Y sí, es obvio en retrospectivo. Pero aquí tengo que decirte una de las lecciones que me enseñó mi director de tesis, que por desgracia falleció hace un año y pico. Y es que la historia tiene truco. La historia es que contamos el final de la historia sabiendo cómo ha ido todo. Es decir, quitamos la incertidumbre de en medio. Parece que el Imperio Romano era inevitable. Parece que la caída del Imperio Romano era inevitable. Pero es que es como lo interpretamos porque es que conocemos el final de la historia. Tú imagínate que vas a ver la típica serie que nos engancha y de repente empiezan sabiendo cómo termina. Pues ya, imagínate que ves Juego de Tronos y ya sabes cómo acaba desde el primer momento. Y sí, la disfrutarías igual, pero tu tendencia, tu cerebro humano, el cerebro humano funciona. Me fascina cada vez más el tema de la psicología del cerebro humano, ¿no? Es que quiere buscar conexiones porque funciona así, quiere darle una lógica a la vida, cuando la vida es mucho más caótica, como demuestra pues por ejemplo, la física cuántica, que sé muy poco de física cuántica porque soy de letras, pero me parece algo fascinante porque es el caos absoluto, ¿no? Entonces, claro, el cerebro trata de buscarle lógica y cuando estudias la lógica, pues parece que eso obligatoriamente tendría que haber pasado. Entonces te cuento mi experiencia y parece que estaba destinado a hacerlo. ¿Qué va? Ensayo, error, tortazo, no sé qué, no sé cuántos. Y reconozco que ahora en mi corazoncito, por eso me encanta hablar contigo, es que, jolín, todo lo que he aprendido me gustaría... Voy a hacer una cosa un poco tonta, ¿no?
me gustaría que la gente joven lo pudiera aprovechar. Y es un poco, y puede parecer muy generoso, pero tiene un punto de malicia. Y es que como me tocaron tanto las narices los profesores que tuve en la universidad, como me han tocado tanto las narices muchos empresarios, jefes que tuve, pues quiero vengarme de ellos, así, sin anestesia. Y mi manera de vengarme, en vez de ponerles una muñequita vudú, es decirle a la gente joven, no caigas en las gilipolleces que caí yo. O sea, cuando te digan, no, tú trabajas por poco dinero, mátate a currar en la empresa que el futuro será maravilloso. Te están mintiendo. A mí me han mentido, a mí me han utilizado, a mí me han engañado. Que no lo hagan contigo, por mucho que te prometan. Bueno, es que tienes 20 y tantos años y estás obligado a cobrar poco. Perdón, y una mierda. Es más, ese amigo mío empresario que te he comentado antes está muy orgulloso de una cosa, y es que, como soy un amigo suyo y he hablado mucho con sus hijos me han escuchado bastante y están utilizando las enseñanzas de abuelito que yo les he dicho, pues para con 20 y tantos años, pues marcar territorio y que no les tomen el pelo en el mundo laboral. Así que esa es mi venganza de lo que me hicieron a mí cuando era joven. Se puede decir más alto, pero no más claro. Sí. Dos preguntas muy rápidas. ¿Qué es lo mejor de ser freelance? Libertad. Perfecto. Libertad. ¿Y qué es lo peor? Incertidumbre. Queda clarísimo. Oye, si tuvieras que resumir las 1000 cosas que nos puedes transmitir, ¿no? A todos los que nos están escuchando, ¿nos darías un consejo concreto a aquellos que están empezando a pensar en la posibilidad de emprender o de crear un negocio por su cuenta? Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Es que es tu vida. Es tu vida, es mi vida, es pasión, es que tienes que vivirlo. Pues poco a poco, pues como todo en la vida, con poquito a poco, y si te gusta, déjate las pestañas, y si no te gusta, otra cosa, que ser funcionario es maravilloso, ser trabajador por cuenta ajena es maravilloso, ser mendigo por la calle y pedir dinero es pues igual de maravilloso. Espronceda tiene el famoso poema del mendigo y eso es extraordinario. Primero, es una manera de vivir, como decía Rosendo. Entonces, para empezar. Y luego cosas concretas. Pues mira, una perlita aleatoria que a mí me encanta, que es una frase que dice Internet que está atribuida a Woody Allen, que es, la mitad del éxito es estar. Y firme creyente de eso. Está donde quieres que esté, tienes que estar donde pasan las cosas. Aunque sea para trabajar gratis, aunque sea para trabajar por una birria de sueldo, estate allí. Es decir, si quieres ser, yo qué sé, un gran empresario del fintech, pues llama a empresas fintech y le dices, trabajo gratis para ti durante 6 meses, pero dame el mejor trabajo, las cosas más difíciles de tu empresa, aunque sea trabajando gratis. Y por supuesto, cuando acabe me recomiendas y ya te apalancas en eso. Pero eliges tú. Eliges tú, y si te toman el pelo la empresa fintech, dicho fintech porque me encanta esa disciplina, ¿no? Y si la empresa te toma el pelo, dices, chao, y te vas a otra. ¿Cuántas CEOs crees que le llama una chaval de 25 años o un tío como yo de 50 y le digo, hola, quiero trabajar gratis para ti, pero pongo mis condiciones? Y entonces, claro, a lo mejor estás 6 meses viviendo del aire, pero con esos 6 meses ya puedes ir a otra empresa y decir, ojo, que tengo esto y tengo este network. El trabajo gratis de verdad es ese. En ese te puedes apalancar, no en el que llegas a una empresa, no, hazme esto. No. Eliges tú. O sea, por eso la libertad es crítica, porque tú decides tu propio destino. Pues, doctor López Trujillo, ha sido un gustazo hablar contigo. Se me ha hecho un poco corta la charla, pero bueno. Hacemos una segunda parte cuando quieras. Otra ocasión. Mil gracias por estar en el programa. Pues nada, a ti, Manolo. Un saludo. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Y también os quería contar que nuestros compañeros en Talento Científico están creando un nuevo programa, que en este caso no va a ser un programa de reorientación y de transformación, sino más bien de transición laboral, ¿no? Para aquellas personas que por una razón u otra quieren dejar su empresa o van a dejar un proyecto profesional y quieren buscar algo diferente, algo nuevo, y les gustaría contar con acompañamiento en esa etapa de transición. Van a lanzar el nuevo programa de transición laboral para perfiles científico-técnicos. Así que, bueno, si tienes poco tiempo pero quieres tomar el timón y redirigir tu carrera, puedes buscar más información en talentocientífico.com/transición laboral.
Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.